Hola, todo el mundo sabe cómo funcionan unos prismáticos. Son unos elementos ópticos que nos permiten ver objetos en la distancia de manera más próxima. Pero hay algunos prismáticos que incorporan un telémetro. ¿Sabes cómo funcionan los telémetros de los prismáticos? ¿No? Pues quédate y te lo enseño. Os voy a explicar cómo funciona la escala telemétrica de unos prismáticos. Estos en concreto son unos Bostrom y el modelo es el 10x50. Primeramente os he de decir que no tenéis que confundir unos prismáticos con una escala telemétrica como esta con un telémetro láser. Estos cálculos que vamos a hacer con este tipo de prismáticos van a ser unos cálculos muy manuales, mientras que un telémetro láser va a usar precisamente un rayo láser para calcular con mucha precisión las distancias. Los telémetros láser, todas estas operaciones que nosotros vamos a hacer aquí de forma manual, las van a hacer de forma automática. Si bien un telémetro láser está limitado aproximadamente a 1 kilómetro 200 metros, con este tipo de prismáticos podemos tomar distancias mucho mayores, lo que eso sí, con mucha menos precisión. Así que vamos primeramente a explicaros cómo está graduada esta escala que podemos ver en uno de sus objetivos. Primero tenemos aquí la escala con los 1000. Los 1000 corresponden a milirradianes. Ahora os explicaré más en profundidad de qué se trata esto. Esta escala, esta puesta, va de 10 en 10 milirradianes, lo que aquí solo aparece 1. Es decir, 1 correspondería a 10 milirradianes. Este número que aparece aquí lo hemos de multiplicar por 10 para saber los milirradianes a los que corresponde. Si bien esta escala coincide con una que hay en el interior que más adelante veremos. El segundo número corresponde al tamaño del objeto. Es decir, nosotros tenemos que conocer previamente el tamaño del objeto que estamos observando. Aquí esta escala está en metros y correspondería, como os he dicho, al tamaño del objeto. Y la siguiente escala es la escala de distancia, que está en metros. Esta escala está marcada desde los 10 metros hasta los 5000 metros. Girando este aro en función de lo que nos marque la retícula que hay en el interior y conociendo el tamaño del objeto podemos saber a qué distancia nos encontramos del mismo. Así que vamos a ver ahora un ejemplo de una manera más gráfica. Cuando miramos a través de los prismáticos vemos una serie de graduaciones. Estas graduaciones corresponden a una escala vertical marcada del 1 al 8 y a una escala horizontal marcada del 1 al 4 en ambos sentidos, es decir, hacia la izquierda y hacia la derecha partiendo del eje central. Esta escala nos indica el número de milirradianes, pero con una particularidad. Cada número que aparece aquí lo hemos de multiplicar por 10, porque cada división contiene 10 milirradianes. Por lo tanto, cuando nos está indicando 1, en realidad serían 10 milirradianes. Hay que tener en cuenta que a diferencia de las miras telescópicas de los rifles, los binoculares cuentan de 10 en 10, a diferencia de estos que cada segmento corresponde a un milirradián. Un milirradián equivale a 10 centímetros o 3,6 pulgadas a 100 metros o a 100 yardas de distancia. Para calcular la distancia es necesario conocer el tamaño de los objetos. En este caso, en la imagen podemos ver algunos de estos objetos que por lo general vamos a ver cuando realizamos alguna de nuestras actividades en la montaña o en algún entorno. En primer lugar vemos una torre de alta tensión, también vemos un puente, árboles, vehículos, personas, casas, etcétera, etcétera. Vemos una serie de estructuras y de elementos que nos van a servir de referencia.
Es muy probable que no conozcamos el tamaño de cada uno de estos objetos que aparecen en la imagen, pero algunos de ellos sí que nos pueden ayudar porque nos resultan familiar y son fácilmente medibles. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el coche. Un coche utilitario anda entre los 4 y los 5 metros. Vamos a tomar como base este coche que vemos en la imagen y vamos a calcular que haga unos 4 metros de longitud. Primeramente, en este ejemplo vamos a ver cómo funciona la escala en forma horizontal. Enfocamos nuestros prismáticos hacia el coche y colocamos uno de sus extremos justo tocando el eje central. Da lo mismo que esta medición la hagamos por la derecha o por la izquierda. Vemos que ocupa 2 unidades en nuestra escala. Ya tenemos un primer dato, 2 unidades. Hemos quedado que la longitud del coche es de 4 metros. Por lo tanto, para hallar la distancia, dividiremos la longitud de este coche por los miliradianes y obtenemos que la distancia es igual a 4 dividido por 20, es decir, 200 metros, 0,2 kilómetros. Recordemos que el índice que nos aparece en la retícula lo hemos de multiplicar por 10. Veamos cómo haríamos los cálculos utilizando las tablas que vienen en los prismáticos. Vemos en la escala que nos está marcando que la longitud del coche son 2. Ponemos el 2 en el índice. 2 correspondería a 20 mils. 2 por 10, 20. Ahora, sabiendo que el coche tiene una longitud de 4 metros, sin mover este 2 del punto del índice, buscamos la anchura, la longitud del coche en la escala del tamaño del objeto. Sería 4. Justo debajo nos va a indicar la distancia a la que tenemos este vehículo desde el punto donde nos encontramos. Es decir, que el equivalente dentro de esta escala 2 con una longitud del objeto de 4 metros estaría situado de nosotros a 200 metros. Este es un ejemplo en horizontal. Ahora vamos a ver cómo hallar la distancia cuando se trata de un objeto en vertical, usando la escala vertical. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con una torre de alta tensión. El procedimiento sería exactamente igual que en el ejemplo anterior. Si bien antes utilizábamos la escala horizontal, ahora la que estamos utilizando es la escala vertical. También hay otra pequeña diferencia. El anillo del tamaño del objeto en los prismáticos únicamente llega a 20 metros. Como el objeto es de 45 metros, no podemos utilizar esta tabla, este anillo, para calcular la distancia. En este caso estamos obligados a emplear la fórmula de dividir la longitud del objeto por los miliradianes. La medición de distancias no está limitada a pequeños objetos, ya sean estructuras o vehículos. También podemos medir la distancia que hay, por ejemplo, entre las montañas. En este ejemplo vemos cómo medir la distancia que nos separa de la cima de una montaña. Hemos de tener en cuenta que cuanto más lejos esté nuestro punto de referencia, estos cálculos van a tener más margen de error. Es bueno tener alguna chuleta donde apuntarnos algunos de los objetos que nos podemos encontrar durante nuestra salida. Por ejemplo, aquí tenéis una imagen de lo que miden las torres de tendido eléctrico en función de su forma. Podemos ir haciendo esto con algunos de estos objetos que, como os digo, nos podemos encontrar por el campo o por la montaña para que en un futuro nos sirvan de referencia para poder calcular con precisión las distancias. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, en la descripción del vídeo os voy a dejar todos los enlaces con información adicional. Y yo me despido de todos vosotros hasta un nuevo vídeo. Un saludo a todos, damas y caballeros.